Queremos solo mostrarles un poco cómo sería el escenario ya teniendo en cuenta que tenemos dos grupos grandes que anticipan la facturación electrónica al 1 de enero del 2019, ¿cuáles serían los escenarios cuando estoy cliente-proveedor facturan electrónicamente y cuando uno de los dos es solo el que está obligado a hacerlo? Primero, pues el decreto 2242 y en su resolución 19, rápidamente, estos son las 5 condiciones que debe cumplir la factura electrónica y que seguramente el proveedor tecnológico es el que tiene que apoyar que en sus procesos esto se logre. Pues lógicamente el primero XML, que va a ser el lenguaje en el cual la factura electrónica va a ser expedida, entonces va a ser el lenguaje en el que todos vamos a estar hablando 100% a partir del 1 de enero entre responsables de IVA. La numeración, igual que como veníamos acostumbrados, igual vamos a tener que hacer un proceso de solicitar una resolución de facturación electrónica, hablando de los rangos, teniendo en cuenta y si han tenido oportunidad de mirar qué pasa cuando va a haber contingencia tecnológica, vamos a tener que tener como unas facturaciones residuales o cómo cubrir esas contingencias tecnológicas. Vamos a tener que tener una resolución por contingencia, una resolución por papel, todas aquellas que van a ser aplicables en caso que tecnológicamente yo no pueda expedir mis facturas. Entonces igual vamos a tener resolución de facturación electrónica y las de contingencia. Los requisitos siguen estando vigentes, los requisitos del artículo 617 del Estatuto Tributario, que son los requisitos de la factura, con las excepciones que en este caso principalmente se refiere a pues que si antes teníamos impreso el nombre de la compañía o del impresor de la factura y su autorización como impresor, pues esta va a ser la excepción porque ya esto no va a ser necesario. La firma, digamos que cuando salieron las primeras resoluciones había muchas dudas y era qué firma es a la que se refiere el proceso. Pues ya está descartado que no es la firma del representante legal, que lo primero que se pensaba era que el representante legal tenía que estar firmando cada una de las facturas que salieran. Ya no va a haber una firma que va a hacer la firma en la factura electrónica, pero va a ser una firma que se va a asignar a la compañía que la puede administrar el área que consideren, o en su defecto, si se terceriza el servicio con un proveedor tecnológico, el proveedor tecnológico tendrá una firma que va a ser la que va a suplir este requisito o esta condición. Y por último el CUFE, que ya Felipe nos habló un poco de eso, pues que va a ser el código único de la factura electrónica. Señor. Sí, señor, es diferente. Es diferente, sí. Sí, es que inicialmente se creía que el representante legal tenía que estar firmando cada factura y no, definitivamente es una diferencia. Y por último, pues el CUFE, que va a ser el documento que va a identificar cada una de las facturas electrónicas. Rápidamente los dos escenarios que vamos a tener. Pensemos en alguien que está obligado a emitir factura electrónica, un gran contribuyente a partir del 1 de septiembre, quien tiene un proveedor, o un cliente, perdón, que también emite facturación electrónica. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice el procedimiento? Vamos a tener que comunicarnos con un archivo de factura electrónica en XML, donde el que emite la factura, pues tendrá que en su sistema tener toda la tecnología para emitirla, y que también ya está obligado a emitir factura electrónica, pues también todo su sistema tecnológico para recibir esta factura electrónica. Dos requisitos que debe cumplir el que recibe la factura, en este caso, que ya es obligado, generar un acuse de recibo electrónico, y esto es parte del proceso de implementación de facturación electrónica. Tiene que existir un aviso de que la recibe, inclusive desde este momento en que se reciba el acuse, en que se tenga el acuse por parte del que emite, se empiezan a contar los 3 días hábiles que la ley, que el aspecto legal siempre ha tenido en derecho comercial, y es que se tienen 3 días hábiles para hacer la aceptación o rechazo de la factura. Entonces, desde el momento en que se tenga este acuse de recibo, se empiezan a contar esos 3 días. Y la segunda obligación pues va a ser conservar la factura electrónica. Entonces, digamos que sería
el escenario, como sabemos, uno de los requisitos es que dentro de las siguientes 48 horas a la emisión de la factura debe estar siendo enviada a la DIAN para su validación. Entonces, sin duda, pues lo que uno pretende es que este proceso sea simultáneo, mejorando los tiempos y de esa manera estar en cumplimiento con la resolución. El otro escenario que tenemos o que podemos tener ya inclusive este año es: yo estoy obligado a emitir factura, pero mi cliente no está aún obligado a emitir factura electrónica. Entonces igual yo voy a tener que acordar con él, yo emito mi factura electrónica, estoy obligado a hacerlo con todos los requisitos, hago el envío a la DIAN, tengo que hacerlo, cumplo con la resolución, pero dado que ellos no están obligados, voy a tener que enviarlo en una representación física, que puede ser un PDF o el documento físico, como lo quieran hacer, pero de igual manera el adquirente debe tener o debo recibir el acuse de recibo por parte de ellos. ¿Por qué? Porque de igual manera, como lo que está recibiendo es una factura electrónica, los 3 días de aceptación siempre se van a dar desde el momento en que se reciba. Se va a programar un email, se va a poner un sello, se va a poner lo que consideren dependiendo de cómo yo acuerde en este. Podemos estar en este escenario, pensemos un gran contribuyente obligado desde el 1 de septiembre que hace una operación con una compañía responsable de IVA, pero no gran contribuyente porque tiene la obligación a partir del 1 de enero del 2019. Entonces podemos estar en este escenario. Entonces vamos a tener que empezar a programar qué pasa si soy grande y mis clientes aún no lo tienen, empezar a coordinar cómo va a ser este cambio, y como lo decía Felipe, no es solo emitir la factura, sino el cambio en todos los procesos que se tienen que dar. Esto era lo que les queríamos como compartir finalizando. No sé si tienen preguntas que queremos compartir con ustedes. Estamos con Javier, que es el gerente financiero de Aviatur, que también en caso que tengan preguntas, sabemos que aquí hay varias personas del área financiera, entonces su experiencia en este proceso es muy valiosa, y cualquier pregunta que tengan, pues adelante. No sé. Señor. Contratos de mandato en doble vía, o sea, hay alguien que factura por cuenta y hace la operación de la empresa, pero la empresa también hace factura de trabajos por cuenta de la otra empresa. Entonces, hablaba de una parte técnica que quisiera por favor me indicara dónde encuentro toda esa documentación, porque acá en el decreto 2242 es muy, como decir el estatuto tributario, responden haga esto como dice el estatuto, no más. Pero todo ese proceso entiendo que es bien complejo. Gracias. Bueno, en la página de la DIAN, en el micrositio de factura electrónica, hay unos anexos técnicos. En esos anexos técnicos está justamente la especificación de los datos que son necesarios para una factura que tiene una operación de mandato. Digamos que hay harta información que hay que informar ahí: el número de contrato, cuál es la calidad del contrato de mandato, quién es el responsable del impuesto, etcétera, pero ahí está la documentación explícita para que tú lo revises. Eso por un lado, ahí puedes encontrar la información. Respecto a Aviatur, para nosotros digamos que era importante dejar claridad frente a la información que le estamos enviando a la entidad, o sea, a la DIAN, de cuáles correspondían a ingresos propios ingresos propios de terceros en el fondo. Esa era nuestra preocupación y ese era el riesgo. En el fondo nosotros no queríamos decir que Aviatur estaba facturando 100 millones de pesos cuando en realidad su ingreso propio era solamente 1 en el fondo. Eso es lo que quisimos garantizar como riesgo. Eso pasa porque, y de hecho en el caso de Aviatur es más complejo, porque él puede tener una factura en donde factura un ticket a nombre de Avianca, un ticket a nombre de LAN, y un hotel. En algunos casos ya se hace por separado incluso, para que no sea tan compleja en el fondo la operación. Clara, no sé si te gustaría a ti aportar algo al tema de mandato. ¿Sí?
Sí, como tú lo mencionas, efectivamente la mayoría de los contratos que maneja la agencia de viajes es a cuenta de terceros, como lo mencionaba ahorita Felipe. Todas las ventas que genera Viatur es a nombre de las aerolíneas, todas las ventas de hoteles, la gran mayoría, es a nombre del hotel que presta el servicio. Nosotros lo que hacíamos, y creo que también adiciona a la pregunta que tú tenías, si mi proveedor me genera la factura de manera electrónica, obviamente yo tengo la obligación con mi cliente de presentarle una factura de Aviatur. Yo lo que hago en términos, digamos, genéricos es plasmar la información que me está dando mi proveedor en una factura de Aviatur. Y de hecho, en el reporte que yo estoy enviando y en los medios que estoy intercambiando con la DIAN, digo que la venta está al NID del hotel o al NID de la aerolínea. Y hay una pequeña porción que es la que nos queda a nosotros, que está a nombre de Aviatur. Entonces, en este caso, las aerolíneas, por ejemplo, Avianca, cuando ya factura Aviatur por cuenta de Avianca, Avianca tendrá que registrar en su contabilidad, digamos, el ingreso y el IVA cuando corresponda. ¿Qué informaría Avianca o no informa? Simplemente hizo su registro y sabe que hubo un mandatario que facturó por cuenta de ellos. Entonces, la facturación electrónica, ¿qué diría Avianca? Buenos días, mi nombre es Clara Niño, yo he venido trabajando parte del tema de factura electrónica, estoy trabajando con Felipe en INAPSIS. En cuanto al tema de mandato, o más bien es importante tener en cuenta que aquí lo que vamos a cambiar es una forma de facturación, no se cambia absolutamente nada. En temas de mandato, lo que hemos sabido y lo que tenemos conocimiento es que siempre el mandatario va a facturar por cuenta de su mandante. Eso es lo que me establece la norma y ese mismo sistema es el que se va a seguir utilizando. A lo que hace referencia el decreto 2242 cuando habla de los contratos de mandato que cobran relevancia, es porque si, por ejemplo, en este momento una compañía está obligada a emitir factura electrónica, una compañía mandante está obligada a emitir factura electrónica porque es gran contribuyente o porque venía facturando bajo el decreto 1929, que son los que están bajo las dos resoluciones últimas que emitió la DIAN, es indispensable que le informe a sus mandatarios porque la obligación de emitir la factura electrónica se traslada a esos mandatarios. Si ellos no están obligados, independientemente de, tendrán que hacerlo porque sus mandantes sí están obligados a emitir factura electrónica. Entonces, eso es, digamos, lo esencial del contrato de mandato. La demás información o la forma de contabilización de los reportes, de la certificación que se tiene que emitir por parte del revisor fiscal periódicamente para efectos de que el mandante tenga control de ingresos, costos, gastos, IVA contables, sigue siendo exactamente igual. Es únicamente lo que cambiamos en la forma como emitimos la factura y algunos factores adicionales que se incluirán en las facturas para efectos de que la administración de impuestos sepa que esa es una factura emitida por cuenta, digamos, de un mandatario por cuenta de un mandante. Sí, sería como… Hola, buenos días. Yo tengo dos preguntitas. Hablaron de una resolución de factura electrónica para contingencias. Mi pregunta es si pudieran ampliar un poquito más qué necesitaríamos tener como para estar preparados en caso de que suceda algo, ¿no? Y lo otro es solamente, yo he estado pues en experiencias en otros países y por ejemplo en el caso chileno tenemos que esperar respuesta al Servicio de Impuestos Internos para poder facilitar la factura electrónica a los clientes. Mi pregunta es, ¿en el caso del DIAN no es así? No. ¿Y qué pasa si en 48 horas yo no recibo respuesta? Sobre la primera pregunta, respecto a la contingencia, lo que me dice la norma es que en el momento en que la compañía solicita la numeración de facturación electrónica, en ese mismo acto administrativo, que ya no se llama tanto resolución, sino es un acto administrativo sencillo, también deberá solicitar la numeración de factura por contingencia. ¿En qué momento se presentará la contingencia? Cuando la compañía no, digamos, o el proveedor tecnológico, o la compañía directamente no pueda
enviar las facturas a la DIAN por algún problema tecnológico que supere los tiempos mínimos o digamos sus periodos de facturación. En ese momento, digamos, se declara o que la Administración de Impuestos no esté en capacidad de recibir facturas electrónicas. Sin embargo, pues la Administración ha sido un poquito enfática en decir que ellos nunca van a tener problemas tecnológicos, pues porque este es un sistema nuevo, es una tecnología nueva, es un sistema de punta, le han invertido muchísimo dinero, pero pues igual desde el punto de vista tecnológico siempre se pueden presentar errores. Entonces, ahí es cuando se utiliza la numeración o la factura por talonario, que debe ser por talonario, y una vez se supera la contingencia, toda esa información deberá trasladarse o transcribirse electrónicamente y enviársela a la DIAN, pues para que tenga conocimiento de cuáles fueron las operaciones que se realizaron durante el periodo de contingencia. Sin embargo, con nuestros clientes a quienes les entregamos las facturas por talonario, ese es el documento soporte para ellos de esas operaciones. Esa es la primera pregunta. En cuanto a la segunda, que estaba relacionada con la recepción por parte, o pues, digamos por la respuesta por parte de la DIAN, lo que la norma nos dice es que la DIAN únicamente se pronunciará en caso que el documento que se le haya enviado, el archivo XML que haya sido enviado, no pueda ser leído por la administración. Entonces, ellos tienen la obligación de inmediatamente, se identifica esa situación, enviarle vía correo al contribuyente informándole cuál o cuáles archivos no pudieron ser accesados para que la compañía dentro de las 48 horas siguientes vuelva a enviar esa información. Si la compañía durante ese periodo no envía nuevamente los archivos, ya entrará en mora y pues en sanción por parte de la Administración de Impuestos. Digamos, es como en resumen lo que pasaría si algún documento es devuelto o no puede revisarlo la DIAN. Y en ese caso, si definitivamente no se lo envía, la DIAN lo rechaza y pues tendrá que emitirse la respectiva cuenta de nota crédito para que se entienda anulado el documento. Buenos días, pues primero agradecer por este espacio en el que uno puede socializar y tener, digamos, puntos de vista de expertos que han trabajado en el tema. En segunda instancia, una de las consultas que tenemos es, yo sé que ahorita entra en obligación la emisión de facturas electrónicas, por el tema de tiempos también, yo sé que tenemos que habilitar la parte de recibir facturas electrónicas, pero era para preguntar si ya se vuelve obligatorio también recibirlas, dado el caso que la gran mayoría de nuestros clientes también son gran contribuyentes. Lo que pasa es que la obligación de emitir factura electrónica también conlleva la de recibir factura electrónica. Entonces, la compañía que es obligada a emitir factura electrónica también está obligada a recibir. Todos están obligados, digamos que dentro de los servicios que presta el proveedor tecnológico está la emisión, la recepción, el tema del acuse recibido, la conservación de la información, y la compañía tendrá que emitir y recibir documentos electrónicos, tanto facturas como notas de débito y notas de crédito. Bueno, pues… Buenos días. Si un cliente no recibe la factura en los 3 días, no da acuse de recibido, ¿esa factura se da o sea, ya no sirve o qué pasaría ahí? El tema de los 3 días hábiles que menciona la norma o la norma legal es para efectos que las compañías que hacen factoring, que hacen negociación de sus facturas, puedan negociarla. Digamos que durante los 3 días que me da la norma, si la compañía no me da el acuse recibido inmediato en ese periodo, se entiende que ha sido aceptada tácitamente y ya quien tiene quien emitió la factura podrá negociarla sin ningún inconveniente. No sé. No sé, ¿no hay más preguntas? Esas empiezan a aparecer cuando empecemos
con el proceso. Oye, una preguntita. Tradicionalmente, para las empresas del sector público, esas empresas tradicionalmente no han tenido resolución de facturación, es decir, no tienen como tal una numeración autorizada. Ahora con facturación electrónica, ¿pasan a tener dos numeraciones? Una, la electrónica, y dos, la de contingencia, ¿o esas empresas tienen un tratamiento diferente? Todas las compañías van a tener que tener dos numeraciones, la numeración de facturación electrónica y la numeración por contingencia, porque pues como no se puede prever en qué momento se va a presentar esa contingencia, es necesario tener, y pues tener los talonarios también disponibles, tener ese plan B para emitir las facturas en caso de que haya un problema tecnológico, pero tienen que tener las dos numeraciones autorizadas. No sé. ¿Tú quieres decir algo? Acá también se contempla la emisión de notas débito, ¿sí? Que para muchas empresas, depende del tipo de contrato que tenga, ocasiones en que ejecutan contratos donde tienen que ir causando sus ingresos, ¿sí? Pero el cobro está acordado que se haga después una factura en X tiempo. Esas notas de débito, como yo veo, se envían también al cliente y después tendrá que hacerse una nota de crédito eliminando esa nota de débito porque se hizo una factura. Para efectos del receptor o del cliente, esa nota de débito, ¿qué representa para ellos? ¿Alguna obligación ya cuando todavía no se le ha emitido la factura? Se emite un documento que no es una factura, es un equivalente exacto como para iniciar la operación, luego se anula ese documento cuando se emite la verdadera factura. Esa es tu operación. Y lo que tú dices es, ¿qué pasa con ese primer documento, que es una nota de crédito pero no es una factura? Es una nota de débito pero no es una factura. Sí, Mira, yo creería que he participado en muchas reuniones con la DIAN y todo. La DIAN siempre nos ha dicho frente a estos casos que son más funcionales o operativos del negocio es que tú tienes que mantener tu operación tal cual como hoy lo estás realizando. Lo único que cada una de esas operaciones ahora van a ser soportados por documentos electrónicos. Lo que sí hay que revisar, y ahí BDO y los consultores son los más indicados en revisar si esa operación está correctamente soportada con esos documentos. Por ejemplo, en el caso de Aviatur se hacían reembolsos sin documento o notas de crédito. Nosotros tuvimos que mejorar ese proceso porque se estaba haciendo mal, lo soportaban documentos equivalentes y lo tuvimos que transformar a documentos formales como facturas, en el caso del reembolso, o notas de crédito que a veces eran notas contables, se tuvo que formalizar notas de crédito. O los descuentos condicionados, por ejemplo. Yo creería que ahí mi consejo es que revises especifica bien la operación que tú haces, verificar con la empresa consultora si está bien hecho y ahí tienes dos caminos, o modificarlo o soportarlo con documento electrónico. La nota de débito va a ser electrónica, entonces tienes que intercambiarla igual con los clientes como lo haces hoy. Es que ahí viene una discusión bien hasta bizantina, porque por el camino la noción de factura se pervirtió para volverse un concepto de soporte tributario, ¿cierto? La noción de factura desde el Código de Comercio viene como un soporte de las actividades mercantiles del comerciante. Por eso anticipos, todos esos legalización de mandato, todo eso uno a veces llega a recomendar
que lo facture porque es una operación del comerciante, pero no necesariamente pasa a ser un soporte tributario, ¿cierto? Entonces, eso es con lo que hemos convivido siempre. Con este enfoque de la facturación electrónica, en nuestra opinión, esto debería ir a documentarse en función del estatuto tributario. ¿Qué soporta la factura en el estatuto tributario? Ingresos, costos y gastos, ¿cierto? Evidentemente, nadie te obligaba a facturar un anticipo. Muchos lo hacían y eso no estaba mal. Acá sí hay un vacío, porque ¿qué pasa si yo quiero seguir facturando un anticipo? Debo utilizar el sistema de facturación electrónica, pero al otro lado no se va a registrar un gasto aún. Entonces es un tema que aún no ha quedado zanjado y esto lo que hace es inclinar esa perversión de la factura tributaria hacia ese lado, pero nos deja ese vacío. Entonces yo mejor sigo emitiendo una cartica, un recibido por los anticipos, por la legalización de los mandatos y tengo acá mi soporte del revisor fiscal. Ese es un tema que está ahí en vacío y nosotros lo hemos cuestionado mucho, ¿cierto? Porque mercantilmente yo debería usar factura y si estoy usando solo un mecanismo de factura, que es el electrónico, mercantilmente para todas las operaciones que no son necesariamente ingresos, debería usar el mecanismo electrónico. Pero no está concebido para esto, está concebido como para soportar los requisitos del estatuto tributario. Entonces es un vacío ahí medio complejo. Yo no me atrevería a decir que para esos tipos de anticipos uses la facturación contingente, no, porque está concebida para otra cosa, pero sí hay un tema ahí que en el medio no ha quedado tan claro. Entonces yo comparto esa preocupación, pero tengo que decirte que no lo tenemos aún tan claro. Quiero complementar un poco lo que está pasando en esta reunión. Nosotros somos los proveedores tecnológicos y digamos que ustedes esperan que nosotros le demos respuesta a justamente estas inquietudes que van a salir en la implementación. Quiero un poco seguir respaldando la importancia de tener un aliado en la parte legal y tributaria, porque todas estas dudas funcionales, operativas, legales, no las tiene que responder el proveedor. Y sigo fortaleciendo un poco esa idea, la importancia que tiene aquí BDO o su partner o su revisor fiscal que les va a revisar cada una de estas operaciones que ustedes hacen. Eso es clave para la implementación del proyecto porque digamos que nosotros somos más técnicos en términos, podemos saber mucho, pero a la hora de darte la indicación exacta de cómo mejorar ese proceso o la parametrización, la tiene que dar tu empresa de consultoría, diría. Sí, tengo una última pregunta. Ustedes han hablado mucho de la facturación contingente en papel. ¿Tiene que ser en papel? Bueno, perdona, te voy a dar cómo funciona, una respuesta funcional. En el mismo mecanismo hoy día donde tú solicitas numeraciones en la página de Muisca, ahora está la opción de talonario de contingencia. En la práctica, entras a la página de Muisca, a la sección de solicitar numeración, solicitas de factura electrónica, inmediatamente tienes que solicitar de numeración de contingencia y, si no estoy mal acá me ayudan, tiene que ser en papel un preimpreso. Les voy a dar un dato. Nosotros en Aviatur, y voy a darle puntos a la DIAN, emite 2 millones de facturas, yo creo que hemos hecho 5 millones de pruebas. La verdad nunca se ha caído la DIAN en términos prácticos. Quizá hoy día todavía hay pocos actores funcionando en los modelos, pero creería yo que hay que tener confianza. En el caso de Aviatur no vamos a generar plan de contingencia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en el caso de Aviatur, que es una gran compañía, nosotros les preguntamos, ¿cuándo fue la última contingencia grave donde tú no facturaste? 7, 8 años atrás, ¿cierto? Y tenemos hoy día las condiciones para entregar en 48 horas la factura. Entonces, si es que se cae la entidad, yo sigo facturando, ¿cierto? Porque hay unas reglas de reenvío a la DIAN que son consecutivas desde su caída. Entonces, por ejemplo, se cayó 48 horas y yo emití entre 0 a 100.000 facturas, tengo 72 horas para regularizar eso. Y así se va viviendo la contingencia de la DIAN. Digamos que puedo seguir emitiendo factura electrónica aunque la entidad esté abajo o caída, porque está reglamentado como yo después normalizo. Y en el caso nuestro, el proveedor le garantizó a Aviatur que no vamos a sufrir caídas o tengo yo un plan de contingencia para restablecer el servicio y en el caso de Aviatur tampoco tiene contingencias graves operativas. Entonces, por ejemplo, en este caso puntual no tenemos considerado contingencia en talonario y además por la logística.
283 oficinas, 3.000 personas facturando, imagínate distribuir solamente esos documentos en papel que hoy no se hacen. Y es doble proceso, además. Entonces, así es. Yo la hago en contingencia y después tengo que igual intercambiar la entidad. Entonces, yo creo que aquí también el proveedor cumple un papel importante porque te tiene que garantizar la continuidad operativa del negocio. Quizá no tiene que ver con decir que siempre vamos a funcionar, sino que en el caso de un error, ¿cuál es en el fondo el plan de contingencia que yo tengo para poder levantar un servicio? Sí. Sí, así es, todo igual. Sí, yo tenía otra preguntita también. Algo que me llamó la atención también en el decreto es que habla de los libros de IVA electrónicos, pero no te da mayor información, aparte de decirte que el DIAN podrá solicitar en el momento que lo requiera los libros de IVA electrónicos, pero en realidad no te dice más nada. En otros países te das cuenta que cuando implementan facturación electrónica viene todo en un combo, incluyendo los libros electrónicos. Y lo otro que también me llamó la atención es que te habla de que las notas de crédito y débito deben ir asociadas a la factura original de las cuales se generó. Y te dice que debes machar lo que es el precio, cantidad y ítem como tal. Creo que habían otro par de cosas más adicionales. Mi pregunta en la parte de las notas de débito o crédito es, ¿ese precio que se utilice en una nota de débito o crédito tiene que ser exactamente el mismo precio de la factura? ¿Y por qué lo menciono? Por ejemplo, en el caso de la empresa donde yo trabajo, tenemos también un tercero que nos vende, ¿sí? Nos distribuye y nos vende. Entonces, son muchos los retornos y ellos lo que hacen, que como es tan masivo, al final del mes lo que hacen es que toman un average del precio de esos ítems, porque cada canal tiene un precio distinto, obviamente tiene descuentos, etcétera, hacen un average y me emiten la nota de crédito. Entonces, mi pregunta es, ¿lo vamos a poder manejar así o definitivamente vamos a tener que identificar el cliente con su precio para poder machar esa factura inicial? Te voy a responder técnicamente. Digamos que hoy día, acá a diferencia de Chile y de otros modelos, no se estableció todos los campos de negocio y de operación en la factura electrónica. ¿Por qué? Porque ellos dicen, nos pasamos en VL, que es un estándar de negocio, hoy voy a ocupar estos 25 campos, pero VL soporta 200.000. Y en teoría tiene un lenguaje de negocio en donde yo podría no solo referenciar una factura, sino que podría referenciar varias facturas en la anulación. Depende de los montos, también depende de la operación que estás haciendo con nota de crédito. Si estás anulando, tiene que ser igual al valor de la factura. Si estás rebajando valor, siempre menor al valor de la factura. Y ahí hay una definición importante en el diseño de la solución, frente a tu requerimiento de negocio y frente a lo técnicamente que vamos a enviar. ¿Me explico? Por ejemplo, si es que no se considera eso en el diseño de la solución, yo después técnicamente puedo estar relacionando una factura o ninguna, ¿cierto? Y estar intercambiando la DIAN. Es muy importante hacer esas definiciones de negocio antes para que el operador las considere y estén considerados en el archivo, en el fondo técnico. Y pensando que cada uno de ustedes tiene herramientas de facturación distintas. Entonces tenemos que hacer un proceso de integración, digamos que el proyecto es extracción de datos, ¿cierto? Vamos a extraer datos desde tu herramienta de facturación para después convertirla en el estándar de la DIAN e intercambiar la información. Esa definición, digamos que tiene que ser, o sea, tiene que cumplir con todas tus reglas de negocio para cumplir obviamente con lo que me está solicitando la DIAN. Y ahí es donde yo te digo que pueden haber cambios y que vamos a estar saliendo una versión en septiembre, después vamos a estar modificando por justamente eso. Bueno, desde el punto de vista normativo, cada factura tiene que, o sea, si se va a hacer un ajuste a una factura, tiene que identificarse en la nota crédito todos los datos específicos de la factura. Número de factura, fecha de emisión, tercero a quien se le envió, el producto y toda la parte de números, el valor, IVA y todo lo que se va a afectar. Entonces, en principio, si ustedes van a afectar una sola factura con varios ítems y con una sola nota de crédito, tiene que enumerarse uno a uno cuáles son los valores que se van a modificar. Porque lo que se necesita es que cuando llegue la factura y posteriormente la nota de crédito a la DIAN puede identificar a qué factura exactamente corresponde, cuál es el valor exacto que se está modificando y cuál es el valor real por el cual se pretende o se espera que sea el ingreso para la administración de impuestos. Entonces, es importante que eso se tenga
Pues claro, y porque la norma también me dice exactamente qué datos debe tener la nota de crédito que debo enviar a la DIAN. Yo diría que para complementar, y ya nos pasa con cada uno de los clientes, la factura electrónica es el gatillador, ¿cierto? O en el fondo es lo que te tiene que impulsar los cambios de los procesos que hoy día te ha llevado la operación manual. Hay muchas cosas que hoy se están haciendo porque el papel me aguanta, porque le he hecho caso al cliente, porque le estoy haciendo un favor, etcétera, que tú puedes corregir esto. Tienes el tema mandatorio, esto es obligación. En el caso de Aviatur lo hicimos, o sea, decir, oye, no te puedo ahora anular la factura porque simplemente me lo solicitas porque, no sé, el número del pasajero no correspondía. O el centro de costo, por ejemplo. Entonces, o lo mismo, de todos los formatos que tenía Aviatur, que eran como 25, vamos a trabajar con 5. Y esta es la forma que vamos a emitir. Tienen que tratar de ocupar la factura electrónica como el pretexto para regularizar estas falencias que tenían anteriormente, el modelo, digamos. En todos los casos se habla pues también de la nota de crédito, pero siguiendo el ejemplo, muchas veces con clientes que se le emiten facturas todos los meses y cada 6 meses o al año se llega a un acuerdo que se le hace un descuento especial, pero es un descuento por fuera factura y pueden ser 100, 200, 500 facturas. ¿Cómo hace uno para relacionar en una nota de crédito, que además va sin IVA porque es un descuento por fuera factura, poner 300 facturas ahí sobre las cuales le estoy haciendo un descuento porque, digamos, me hizo una compra de volumen que superó las expectativas o cosas así por el estilo? Y también los descuentos comerciales condicionados, como se llaman, por pronto pago, ¿sí? Que tampoco llevan IVA. Esas se tienen que transmitir sin el IVA también y que pueden ser sobre muchas facturas por haberme pagado N facturas en determinados periodos. Bueno, les voy a transparentar acá un tema técnico también. La DIAN no especifica esas operaciones, no existe. En el fondo, hoy día tenemos unos parámetros que tienen que ver con a qué le estoy vendiendo, a qué le estoy recibiendo, qué tipo de operación estoy haciendo en una nota de crédito, pero especificarte, por ejemplo, esa operación, cómo la tienes que hacer, no lo dice. Si dice que tenemos VL, entonces la respuesta de la DIAN es simplemente agrega los datos de la operación que estás haciendo en la factura y ya. Yo creería que acá y lo que estamos haciendo con los clientes actuales es tratar de garantizar o darle aseguramiento al marco legal, al marco tributario, soportar la operación de la empresa, pero no tenemos una solución absoluta, por ejemplo, para ese tipo de operaciones. De hecho, la DIAN no va a validar eso, no va a validar, por ejemplo, que se referencie la factura correcta o que esa sea válida, son datos en el fondo de negocio de la factura. Yo creería que ahí hay que simplemente definir una solución inicial y empezar a trabajar y ver en el fondo qué va pasando con la DIAN frente a esos requerimientos que ellos van a ir viendo. Oye, ellos están recibiendo toda la información y de hecho puede pasar que todos estamos ocupando campos de negocios libres, porque así lo estamos haciendo, y ellos después van a decir, mira, toda esta información que nos está llegando la vamos a empezar a estandarizar por industria. Entonces van a estandarizar y ahí nos van a entregar unos anexos técnicos en el fondo, o actualizaciones de los anexos técnicos. O sea, mi respuesta es que un poco podemos diseñar una solución para cumplir con los aspectos técnicos que nos pide la DIAN, cumplir con tus requerimientos del negocio, pero no es una solución que viene desde la DIAN en el fondo. Simplemente vamos a ocupar el estándar que hoy día nos entregan ellos. Bueno, pues no, queremos darles las gracias por habernos acompañado hoy, les agradecemos nos ayuden con las encuestas. Las encuestas tienen un fin bien interesante y es que luego con esto nosotros podamos preparar un documento e identificar dónde creemos que la DIAN o los nuevos anexos deben trabajar. Entonces, su ayuda es muy valiosa. Muchas gracias por acompañarnos hoy.